en la Universidad Politécnica de Cataluña, es un referente en educación matemática tanto a nivel nacional como internacional, por su labor de investigación e innovación, y sobre todo de divulgación que lo convierten en un conferenciante al que todos los que en algún momento organizamos un congreso o una jornada queremos contar con su presencia y disfrutarlo. Casi tienen al infinito las conferencias que ha impartido, con títulos y lugares tan dispares que nos asombrarían. Como Claudio menciona en un libro, la Asociación Española de Profesores de Matemáticas le dedicó en 2012, en un libro ha impartido conferencias en auditorios multitudinarios y hasta en una discoteca con luces de colores y la esfera girando. Autor de numerosos libros con títulos tan sugerentes como Asesinatos Matemáticos, Los asesinos matemáticos atacan de nuevo, Los matemáticos no son gente seria, Vitaminas Matemáticas, El Club de la Hipotenusa o Geometría para Turistas. Claudio siempre atiende cualquier petición para participar en una conferencia, mesa redonda o debate, por lo que siempre le corresponde inaugurar o clausurar un congreso o una jornada. Siempre está dispuesto a colaborar con las distintas sociedades de profesores de matemáticas existentes en las distintas comunidades y por supuesto con la Federación de Profesores, que ha contado con su presencia en distintas jornadas. En las SAEN Tales, en Andalucía no podemos tener ninguna queja, ya que hemos disfrutado de sus exposiciones amenas y divertidas, por supuesto en escena, pero sin que por ese motivo sus exposiciones pierdan el contenido matemático y el rigor necesario. Contar con Claudio Alsina en cualquier congreso es garantía de éxito. Saber transmitir entusiasmo y sus propuestas ayudan a mejorar nuestra tarea como profesores y a ilusionarnos. Escuchar a Claudio debería ser una tarea obligatoria para todo el que quiera dedicarse a la enseñanza. A pesar de su buena disposición, sus obligaciones le impiden aceptar todas las invitaciones que él recibe. En la actualidad, además, compartimos cargos de gestión en la política universitaria. Él en Cataluña y yo en Andalucía, por lo que poder disfrutar de su conferencia hoy es todo un lujo. Muchas gracias, Claudio, por compartir tus conocimientos, sobre todo por tu experiencia y tu cariño enorme, como tú eres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Pues cuando quieras, Claudio, puedes comenzar. Pues muy bien. Buen día, bienvenidas y bienvenidos a esta videoconferencia. Es un placer estar en conexión con ustedes y agradecer a la introducción que ha hecho Manolo Torralba. Juan Carlos Toscano me pidió esta intervención. Yo encantado, pero la verdad es que preferiría estar con ustedes físicamente, en vivo y en directo, porque es mucho más divertido que hablar frente a esta pantalla. Entonces les tengo envidia del lugar donde están ustedes, pero encantado de ser el telonero de otras actividades de Luis Rico y de Agustín Carrillo, y lo que estos días van a tratar en este tema. La propuesta que les hago es que hablemos de educación matemática y vida cotidiana. Yo creo que es un tema que nos obliga a reflexionar en dos direcciones. La educación matemática ha de contribuir a mejorar y progresar en nuestra vida cotidiana, pero los profesores de matemáticas también tenemos una gran oportunidad de aprovechar la vida cotidiana para interesar, para motivar ejemplos de matemáticas, para interesar en las matemáticas y hacer ver la utilidad de las mismas con ejemplos sencillos y cotidianos. Por tanto, esta es mi propuesta. En algún momento también sonará música. Queda claro que todo lo que se dirá aquí en esta videoconferencia
es mi responsabilidad. Y me permito dedicar esta charla a la memoria de mi amigo Miguel de Guzmán. Hace 10 años nos dejó, con él habíamos compartido muchísimos viajes y seminarios internacionales de la OMA en Argentina, y creo que siempre es un buen momento para recordar su contribución a la educación matemática en todo el mundo. Por tanto, a su memoria dedicamos esta charla. Y esta charla esencialmente hablará de dos apartados: las virtudes educativas de relacionar matemáticas y vida cotidiana, y luego en la segunda parte un ejemplo muy concreto que me ha interesado últimamente es mirar la cocina como laboratorio matemático, es decir, ver qué tipo de cosas podemos sacar en enseñanza en las matemáticas a partir de ejemplos de cocina y de comida. Y evidentemente la pregunta que podríamos hacernos para empezar es esta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no se relacionan las matemáticas con la realidad? Si no relacionan matemáticas con realidad, lo que ocurre es simplemente este desastre. Unas relaciones que nadie entiende. Por ejemplo, las horas en radianes es un atrevimiento que no tiene sentido. Y ocurre el mundo de la abstracción. Pongo de un fondo musical. Cuando las matemáticas se van al cielo o se hunde el barco, pues ocurre auténticamente el desastre. La matemática abstracta que nadie entiende, como esta representación, los profesores de matemáticas como músicos del Titanic, el barco se hunde, pero yo sigo actuando y explicando lo mío. Sin comentarios. Toda esta abstracción, pues pizarras hacia otro sitio y más conexión con la realidad. Cuando la gente no se ha acostumbrado a relacionar matemáticas con la realidad, puede ocurrir esto que ven. Para evitar que los coches aparten, se ponen en estas aceras estos palos a una distancia adecuada, no tiene ningún sentido. Puede ocurrir esto de aquí tienen un balcón inaccesible, nunca nadie podrá acceder a él, es un espacio muy exclusivo. Lo de aquí es más grave. Lo que aquí tienen es una escalera mecánica donde no se ha calculado la relación entre esta altura y el pendiente, la pendiente, y por tanto directamente si sube va con la cabeza contra este techo de aquí. Y este caso supongo que está claro, que nadie desearía a las 8 de la mañana levantarse, salir con el coche, con el carro de aquí y lanzarse hacia abajo, o llegar a las 10 de la noche e intentar poner primera, intentar subir. Aquí fallan las pendientes. El mundo de la matemática también es un mundo de las medidas reales, de pendientes, de ángulos, de una mínima sensibilidad de trigonometría. Y
o esta colocación con la enorme cantidad de espacio que hay, también es muy triste que vayan a colocar este poste exactamente en esta salida. Bueno, por tanto, si las matemáticas, si no cultivamos este sentido de matemáticas y realidad, pues pueden ocurrir desastres. Para hablar brevemente de las virtudes educativas de relacionar matemáticas y vida cotidiana. Primera afirmación, las matemáticas ayudan a entender y actuar en todo tipo de situaciones. Por tanto, esto creo que es importante porque en este momento, si se fijan, el mundo laboral, por ejemplo, está cambiando en todo el mundo. La educación entendida como un medio para preparar para la vida laboral de las personas y la vida social, etcétera, ha evolucionado y está cambiando aceleradamente y por tanto las matemáticas son más útiles en la actualidad que lo fueron en años anteriores. Y esta utilidad viene por el desarrollo general del pensamiento cuantitativo. Lo pongo en inglés y así tiene más impacto, porque tendemos a valorar este idioma. Traduciendo, dice, el pensamiento cuantitativo es la aplicación de los conceptos matemáticos y las habilidades para resolver problemas de la vida real. Con el fin de actuar efectivamente como profesionales y como ciudadanos, nosotros debemos ser competentes en leer y usar datos cuantitativos, en entender evidencias cuantitativas y en aplicar habilidades básicas cuantitativas a la solución de los problemas de la vida real. Yo creo que en esta frase tienen el sentido último de lo que aquí estaremos hablando. Matemáticas para desarrollar este pensamiento cuantitativo, que no es un pensamiento abstracto, sino un pensamiento con capacidad para resolver problemas de la vida real. Creo que vale la pena distinguir lo que es aplicar matemáticas a la realidad, a problemas de cada día, el desarrollo de la sensibilidad numérica, trabajar los procesos de modelización, resolución de problemas, sin descuidar aplicar sentido común a los resultados que podemos obtener con los modelos y soluciones de matemáticas. Aplicar matemáticas a la realidad en un amplio sentido, simplemente pongo aquí algunas imágenes y frases para dar algún ejemplo. El mundo de la salud. El mundo de la salud, por ejemplo, es un mundo cotidiano, es un mundo de análisis, es un mundo de intervalos, es un mundo de evaluar los riesgos que puede comportar una determinada actividad, vicio, lo que sea. El mundo de la tecnología y las imágenes médicas que hoy permitirán grandes diagnósticos. El mantener un diálogo con los médicos, el entender este tema de riesgos y de resultados, y tener una sensibilidad, por ejemplo, con simples análisis de sangre, tener una sensibilidad sobre si realmente está muy por debajo o muy por encima de un límite que se marca como normal. ¿Cuál es el criterio de estos intervalos y esta normalidad? Pues estos serían ejemplos que no deberíamos olvidar al momento de buscar ejemplos. Evidentemente es más usual entender matemáticas aplicadas al consumo, al mundo de la economía, el mundo de las facturas. Aquí en España al menos hoy entender la factura de la electricidad
ya es un tema de doctorado, de un alto nivel, para poder entender algo de lo que la tarifa que se aplica. El mundo de las compras, de las tarjetas de crédito, planificar un viaje, una cosa tan simple aparentemente como es planificar un viaje. Este es un hermoso problema de matemáticas, porque usted debe buscar información sobre alternativas de precios, sobre días de viaje, sobre condiciones. De todo tipo, el mundo de las medidas, de las compras, etcétera. Este ya es un clásico de aplicar matemáticas, estos temas, ¿no? Pero aquí tienen ejemplos interesantísimos hoy de geometría basados en el diseño. El diseño está en nuestras casas y forma parte de nuevos elementos interesantes. Aquí tienen la escalera que se puede plegar porque se trasladan estos peldaños, y aquí tiene el minimalismo, los ejemplos de geometría minimal. Menos que esto para una escalera ya no lo podrán encontrar, pero bueno, aprovechar el mínimo espacio de las viviendas, o aquí para este asiento. Este mundo plantea problemas de minimizar, de optimizar, que son interesantes para motivar resultados de matemáticas. Sin lugar a duda, el mundo de los celulares, el mundo de la comunicación de Internet, de Google, de los chats, de los tweets, Facebook, cómo vamos a aprovechar los docentes de matemáticas estos medios para comunicarnos con los alumnos, para proponer problemas, para recibir soluciones en la propia dinámica de la clase. Esto debe tener un impacto. Pero también el comprender todo este mundo de algoritmos que existen detrás de Google y este tipo de programas, que hace una apariencia oscura, difícil de entender, pero que vale la pena saber hoy en día, pues, cómo se ordenan estas páginas, o peligros que puede haber de conexión, etcétera. Este mundo lo hemos de explorar porque tiene ejemplos bellísimos. Sirva mencionar el caso del GPS. Cuando en un carro tienen un GPS, pues bueno, a mí sigue fascinándome la idea de que para que en el GPS del coche aparezca marcado el lugar donde estoy yo en el coche, haya una conexión a un satélite. Entonces este satélite, que está a una distancia, mediante la medición del tiempo de esta señal, se puede averiguar a qué distancia estamos, en qué lugar podemos estar respecto al satélite. Pero aquí es un ejemplo interesante de geometría en el espacio, porque si usaran solo un satélite, entonces puntos en el planeta Tierra que están a una distancia dada de este satélite, habría todo un círculo en el planeta Tierra que estaría situado a la distancia igual de este satélite. Por tanto, es preciso el uso al menos de 3 satélites a la vez para que acaben determinando unívocamente el punto donde mi coche está situado en el planeta Tierra. Para saber dónde estoy yo en este momento, hemos de ir al espacio, y entra en juego una intersección de esferas virtuales con la esfera del planeta Tierra. Es sofisticado, pero
es así y por tanto esto es interesante. No solo hay que buscar buenos ejemplos de la vida cotidiana, sino también yo creo que debemos prestar especial atención a la sensibilidad numérica. Es decir, al usar números en problemas reales debemos aproximar, estimar, tantear, calcular, refinar. Yo creo que nos ha perseguido demasiado tiempo la sensibilidad numérica nos ha de permitir también pues darnos una mano para hacer notar que en contar, ordenar, graduar, comparar, medir, repartir y calcular necesitamos distintos tipos de números y desde los números naturales, los negativos, fracciones, tantos por ciento, decimales, raíces cuadradas, número pi, el i, lo que quieran, diferentes categorías de números sobre los cuales debemos ir desarrollando una sensibilidad. Permitan que en este punto haga memoria del que fue mi buen amigo Luis Santaló. Luis Santaló siempre reclamaba, decir, paremos de considerar las torres de quebrados, de fracciones, esto ya no sirve para nada. Vivimos en un mundo de decimales y por tanto también con calculadoras, pero vivimos un mundo de decimales, demos más a la importancia, decía Santaló, al mundo de los decimales que al mundo de las fracciones. Bueno, la precisión, como en este conocido ejemplo, por si acaso lo recuerdo, porque vale la pena tenerlo en cuenta, hay una pequeña historia detrás de esta afirmación de los 90 millones y 6 años, y es un matrimonio que visita un museo de la ciencia, hay unos restos de dinosaurios y pregunta al guarda del museo la antigüedad de estos restos, y el guarda dice, tienen 90 millones y 6 años. Fascinados por la exactitud de este número, entonces dicen, bueno, ¿cómo puede precisar tanto usted este 6? Dice, muy simple, cuando yo entré a trabajar en este museo, pregunté lo mismo que ustedes, me dijeron, son 90 millones de años, de esto hace 6 años que yo entré a trabajar, por tanto seamos precisos. Esta es la sensibilidad, es decir, no, ante 90 millones y unos restos de dinosaurio no vale poner este 6. Y evidentemente, a partir de ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, es curioso, la escala de Richter, ¿quién lo iba a decir que los logaritmos que en su día se inventaron para poder hacer multiplicaciones más rápido, hoy, por ejemplo, pues tengan un sentido y podamos entender la diferencia entre las magnitudes en la escala Richter de un 7 o de un 6, porque se multiplica 10 veces. Es un tema de exponentes, del 10 elevado a 6 o del 10 elevado a 7, y por tanto el tema de los logaritmos y la escala de Richter sería un caso sofisticado de números al servicio de esto. Bueno, la palabra modelizar es otro tema que creo que es interesante. La matematización, el realismo, Hans Freudenthal introdujo esta idea, decir, bueno, es importante que mirando la realidad elaboremos modelos. Se elabora un modelo, se trabaja con el modelo, se ve si el resultado del modelo sirve y si no se vuelve al proceso de buscar un modelo mejor. Permitan un pequeño ejemplo que podrán observar, que es en el caso de la gente en los ascensores. Es un modelo que debe ser criticado tremendamente porque
están calculando 75 kilos por persona. Se sabe el peso que puede transportar el ascensor, dividen por 75 y da el número de personas. Pero un modelo real de cuántas personas puede transportar un ascensor es la superficie del suelo del ascensor. Puede llevar 6. El problema es los centímetros cuadrados admiten sin que haya problemas morales, éticos entre los pasajeros. Permite que puedan caber o no. Hace un metro cuadrado, en un metro cuadrado, si van 5 ya habrá gritos. Por tanto, la superficie del ascensor, aquí se podría discutir hacer un modelo para superficie de ascensor o para contar manifestaciones, hacer un modelo de ocupación de personas. El resultado es aproximado, evidentemente. Resolver problemas, decía Polya, enseñar matemáticas es facilitar que los alumnos las descubran por sí mismos. Y él nos animaba a plantear problemas, enseñar matemáticas a partir de resolver todo tipo de problemas y con datos reales, ¿no? La creatividad, decía Steve Jobs, dice, simplemente consiste en conectar cosas. Conectar cosas es, en matemáticas, algo importante, conectar diferentes partes de la matemática, pero también de matemáticas con otras disciplinas. Y por tanto, cuando decimos problemas, no solo son problemas abstractos, sino problemas que pueden venir motivados por los temas realistas que antes decíamos. Permitan aquí, por ejemplo, un problema con una bonita solución. El problema de los calissons d'Aix-en-Provence. En esta población francesa venden estos caramelos que tienen forma de rombo, es un rombo formado por 2 triángulos equiláteros. Colocados en cajas hexagonales, los caramelos, observarán aquí en la figura, pueden tener 3 posiciones diferentes. O la diagonal grande del rombo es horizontal, o puede estar orientada hacia un lugar o hacia otro. Si ponen al azar los caramelos en esta caja, aparece un interesante problema, que es cuántos caramelos quedarán así, o así, o así. Piensen un momento. La sorpresa es esta de aquí. Consideren cualquier distribución. Si tienen aquí una distribución y ahora en lugar de mirar este problema en el plano, lo miran en el espacio, y en lugar de este hexágono contemplan esto como un cubo, verán que los de aquí, estos de aquí se proyectarán ocupando lo de abajo, los otros se proyectan en la cara de aquí y los terceros se proyectan en la otra cara. Y al interpretar esto como proyecciones en el espacio, en este cubo, resulta que el número de los que están en una posición o en otra es idéntico. Es una distribución uniforme en una posición. Bueno, es resolver un problema trabajando con diagramas en el plano, pero también con diagramas en el espacio, lo cual es siempre interesante. Y habíamos mencionado el aplicar sentido común a los resultados. Sobre el sentido común, fíjense que todos tenemos estas concepciones, el sentido común como
sentido adicional a los otros sentidos sensoriales, pero esencialmente se concibe el sentido común como un saber básico, práctico y prudente, aplicado sentido común o como un bien social, es algo de la experiencia colectiva. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, etc., de este sentido común popular. Pero yo reivindico que desde las matemáticas, también al aplicar matemáticas a la vida real, a la vida cotidiana, debemos contribuir a desarrollar en las personas el sentido común competencial. Es decir, es un sentido común que debe ser educado. Hemos visto el caso de la sensibilidad numérica. ¿Cuántos decimales tiene sentido utilizar o no? ¿Cuándo una aproximación está bien o no? Y yo creo que esto es obligación, que nosotros podamos desarrollar, contribuir a desarrollar esto. He elegido ejemplos muy simples de lo que yo llamo asesinatos matemáticos. Por ejemplo, esta noticia: cada persona camina durante su vida más de 3.500 millones de kilómetros. Bueno, es un ejemplo de falta de sentido común competencial, porque aunque, fíjense, alguien que estuviese caminando toda su vida y viviese 100 años, dividan por 100, toca 35 millones de kilómetros por año. Una mínima sensibilidad sobre las medidas del globo terráqueo y hace ver que esta noticia es totalmente absurda. Por tanto, números y sentido común eliminan esto de aquí. Y este anuncio que me fascinó de la Casa Retinol de Garnier es una crema cuyo anuncio dice: borra una de cada 4 arrugas. Tal precisión a mí me fascinó, porque yo creo que por sentido común numérico, uno debe preguntarse, bueno, ¿y qué tiene la crema para de cada 4 elegir una que se la carga y no dedicarse a actuar la crema en las 4 arrugas a la vez? Esto es muy inverosímil, ¿no? Porque sería más normal que todas fueran atacadas por la crema, y no estas pobres que irán desapareciendo, ¿no? Entonces, los efectos de esto, cuando hay esta precisión, ya se ve que hay un engaño. En el mundo de la publicidad es usual tener este uso exagerado de cifras en publicidad para dar la sensación de que hay una ciencia, un respaldo matemático detrás de lo que se pretende vender. Y por tanto, mucho cuidado con todo lo que se enuncia aquí. Y un último ejemplo muy elaborado: para el cálculo del metabolismo basal de las personas, a partir de las cuales, según el ritmo de vida que llevan y las calorías, etc., estas fórmulas bastante complejas, ¿no? Pues hoy las encontrarán en todas las webs médicas que tratan del tema del metabolismo, ¿no? Pero el sentido común también nos debe ayudar a preguntarnos, decir, muy bien, ¿y estas fórmulas tan concretas, dónde salen estos números? Matemáticamente también para interrogarse, decir, bueno, ¿y por qué 1,8? ¿De dónde salió esto? ¿No? Y entonces, cuando buscas un poco, en sentido crítico, el origen de esto, pues podrán descubrir que estas fórmulas que hoy se venden como básicas para el cálculo del metabolismo basal fueron desarrolladas por estos autores, Harris y Benedict,
pero fueron desarrolladas a principios del siglo XX, hacia 1918, en Boston. Es decir, para una población americana de hace muchísimos años. Entonces, seguro que está mal, es un modelo. No puede ser que este modelo hoy sea de aplicación universal en todo el planeta, cuando todos esos coeficientes se hicieron a partir de estos cálculos tan antiguos y de otro lugar. Bueno, entonces vamos a explorar, vamos a intentar abrir una puerta. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of Y en esta canción se nos invita precisamente a abrir, a no ponernos nerviosos al ver una puerta abierta e intentar explorar otras cosas. Por tanto, les quisiera invitar a compartir en el resto de la charla unos comentarios sobre la cocina como laboratorio matemático. Por cierto, esto es chocolate, o sea que está muy bien. Bueno, el mundo de la cocina, aquí tienen un caso que nos ofrece geometría funcional, es decir, geometría en los utensilios. En los utensilios de la cocina es un caso interesante a explorar. Por ejemplo, cilindro, cono, esfera son omnipresentes como formas básicas del espacio en la cocina. Aquí tienen una esfera para hervir arroz. Esto se abre, se pone arroz, se cierra, se introduce esto dentro del líquido que está hirviendo y entonces esto se puede poner y el tiempo que sea necesario para cocer el arroz, otro tipo de ingredientes que pueden ir a una sopa o a un cocido, ¿no? Pero a partir de este instrumento, por ejemplo, yo creo que es muy interesante ver que aquí se han hecho agujeros distribuidos uniformemente en la esfera para que pueda entrar el agua hirviendo en todas direcciones. El problema de distribuir muchos agujeritos, puntitos, uniformemente en una esfera, es un problema geométrico muy interesante. Es el mismo problema que tuvieron para distribuir los satélites del Meteosat y poder transmitir los mapas de los diferentes lugares. Hay que distribuir los satélites bien uniformemente alrededor de la Tierra. Por tanto, este tema es un instrumento de cocina, pero nos puede llevar a resolver un problema, un modelo, y en este caso los poliedros regulares no nos servirían porque el icosaedro pues es muy limitado en cuanto a puntos distribuidos uniformemente en una esfera. Evidentemente tienen otro tipo de diseños muy sofisticados hoy en el mundo de la cocina que les recomiendo para ser analizados geométricamente. Y luego existe el mundo de las medidas, el mundo de, por ejemplo, bueno, pesos, tiempo, esto ya es un clásico, pero el mundo de las capacidades, ¿no? Este mundo de recipientes que llevan escalas distintas. Y según la escala, según que usted esté colocando aquí arroz o azúcar, etc., necesita una escala diferente para tener una idea del contenido. El tema, pues, de la capacidad del volumen, y que diferentes productos ocuparán aquí, podrán llevar a medidas diferentes, cómo pasar de una escala a la otra, etc., es un tema, pues, muy interesante. La semejanza entre estos instrumentos también es algo correcto. ¿Por qué las ollas son redondas? Lo triste es que si formulamos esta pregunta, muchas personas no tienen respuesta.
dicen, bueno, porque sí, así se ha hecho siempre, etcétera, ¿no? Redondas es más fácil de limpiar, es más fácil de girar, pero para nosotros también surge el teorema de Pitágoras. Si una olla fuese cuadrada, entonces por el teorema de Pitágoras, tomando como unidad este lado, la diagonal sería 1,42, por tanto la tapa de la olla caería dentro de la propia olla. Y por tanto son redondas también, porque las tapas redondas no pueden pasar por el cilindro normal de la olla. Con ollas de otro tipo, las tapas, de tapar, podría caer por en medio, cosa no deseable en una olla. Bueno, hay el mundo de la geometría natural, un mundo interesante, el mundo de la sucesión de Fibonacci en las piñas, cómo localizar el 5, el 8, el 13, números de la sucesión de Fibonacci que son presentes en los hexágonos de las piñas, es otro mundo a explorar, no solo precios, sino también el mundo de estas formas. Y evidentemente si van al mundo de las confiterías, pues en el mundo de las confiterías tienen muchísima creatividad geométrica. El mundo de las esferas últimamente está más famoso que nunca, porque hacen esferas y luego existe dentro un sabor especial, y al tomar estas esferas pues hay sorpresas sobre el contenido que las mismas tienen, ¿no? Bochas de helado, deberíamos estar infinitamente agradecidos a los fabricantes de helados por haber sabido combinar esferas, conos y cilindros. Es una lección de geometría sólida y además apetitosa, ¿no? Que parte del volumen, cuántas bochas necesita para hacer el doble del volumen de esta figura que lo contiene, etcétera, ¿no? El mundo de las esferas es un mundo también de empaquetar, es un mundo de hacer pirámides, y por tanto lo que decíamos siempre, a partir de lo que acabamos de ver, de estas naranjas situadas así, pues vamos a modelizar. El modelo es con esferas. ¿Cuántas naranjas hay? Si miramos por pisos, esto es 1, más 4, más 9, inmediatamente descubrimos que contar este número de naranjas nos lleva a un modelo de contar la suma de los primeros cuadrados, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, etc. Por tanto, a la suma de cuadrados. Y por tanto, con copias, podemos hacer un modelo con cubitos, el 1 más el 4 más el 9, pueden hacer 3 copias de el volumen de cada uno de estos cuerpos representará el número de naranjas que queríamos contar con 3 copias de esta suma de cuadrados, y recolocando esta tapa pueden fácilmente contar, simplemente es el producto de 3 números que luego dividen por 3 y ya tienen esta contabilidad. Por tanto, de las naranjas al modelo con esferas, del modelo con esferas al modelo con cubitos, hay muchísimas cosas interesantes de este mundo que pueden analizar. Evidentemente el mundo de los cilindros, el mundo de los ángulos, en estos repartidores que sirve para partir queso, y el rico mundo de la pasta y las formas de la pasta, en particular las hélices y cilindros y otras formas. Evidentemente, el 3 de marzo es el Día Universal del número, el 14 de marzo es el día del número pi,
como en el sistema americano se escribe primero el mes, que es 3, y luego el día, pues 3-14, ¿no? El día del número pi es un motivo de celebración ya prácticamente universal. Se come pasteles por un motivo de idioma, porque en americano un pastel es pie, y pie es tal como se dice el número pi también, y por tanto la coincidencia de pi con pastel pues orienta ese tipo, y es un motivo para celebrar con pasteles y hacer averiguaciones sobre el número pi, sus decimales y lo que representa. El mundo de las latas merece también ser explorado y es interesante, y da lugar, bueno, a las formas del cilindro. Las tapas de arriba son 3 veces más gruesas que lo lateral, y entonces para el contenido que se fijan en estas latas, estas formas son óptimas. El mismo contenido podría corresponder a latas de tipo diferente, sin embargo la industria se asegura, y esto ya es un tema más elevado, porque exigiría un poco de funciones de calcular cómo minimizar el gasto de los metales que se necesitan para fabricar aluminio, etcétera, este tipo de latas, pero interesante. El mundo de los conos y las secciones, explorar el mundo de las elipses, el mundo de las hipérbolas y de las parábolas, no solo observando ejemplos, sino también sabrosas cónicas. Para entender, no hay nada mejor que comerse las elipses, las parábolas y las hipérbolas, y es una forma sabrosa de ver, o al menos de comparar intuitivamente las áreas de estas secciones. El tema de la media copa, cómo deben señalar en una copa cónica en qué punto se corresponderá a la mitad del volumen total, pues es el 80% de altura, porque donde hay más parte grande es arriba. Para hacer este pequeño cálculo de dónde poner el dedo para señalar la mitad de la copa, si hacen la proporcionalidad, pues simplemente aparece la raíz cúbica de 2, que es interesante que una raíz cúbica de 2 aparezca en un problema de una media copa. Por tanto, si usted quiere ir a una fiesta y no hacer el ridículo, debe conocer la raíz cúbica de 2 o las aproximaciones para marcar el 80% de la altura. Y así van apareciendo pues otras formas. El mundo de los fractales, tanto en confiterías como en el mundo de formas naturales, de vegetales. El romanesco, es este de aquí, pues es un caso interesante de fractalidad en la naturaleza o en la creación de formas, o incluso en la genialidad de este servicio. Y formas más sofisticadas como las Pringles, que les llevaría ya al paraboloide hiperbólico, estas papas fritas, todas iguales, que se colocan en un cilindro y que tienen la forma de la silla de montar o paraboloide hiperbólico. Es muy interesante lograr dominar una misma forma que pueda acumularse dentro de un cilindro e irse consumiendo. Por tanto, el mundo de las hélices, evidentemente, el mundo de las hélices lo menciono aquí porque yo no sé ahora la bebida de moda en Argentina, pero en España la bebida de moda ahora es el gin tonic. Hay todo tipo de gin tonics y las cucharas del gin tonic es una hélice, es lo que técnicamente llamaríamos el
el caracol de Arquímedes, porque dicen que si la tónica entra en el vaso bajando por este caracol de Arquímedes, pues el gas, etcétera, es mejor y es un servicio de lujo de los gin tonics. Bueno, pues ya está el pobre Arquímedes. Evidentemente cubos, tenemos ejemplos de pobres, vegetales obligados, frutas obligadas a crecer en forma de cubo, o en este caso ya más lúdico, y poliedros. Esto está muy bien, venden estos modelos de silicona, pone agua, lo pone a refrigerar y entonces puede permitirse el lujo de tomar whisky con un icosaedro regular de hielo, que siempre da un tono de distinción. Pobres naranjas obligadas a crecer en forma de prismas pentagonales, o troncos de pirámide. Aquí es un caso muy geométrico interesante. La mejor salida de líquido, en este caso de una cafetera, lo tienen aquí con este tronco de pirámide, donde esta salida del líquido del café es un triángulo equilátero, porque al inclinar esta cafetera, cuando el café sale a través del vértice inferior, usted puede apuntar bien a donde desea que el café vaya a parar. Las salidas de forma redonda, etcétera, todos tenemos experiencia del desastre, que es servir desde formas redondas los líquidos. Es mucho mejor las salidas de tipo triangular, como en este diseño de Alessi. Fotocopias 3D, ahora últimamente están de moda, y esto irá más, en particular las comestibles. Y aquí tenemos un nuevo campo de acción, porque estas máquinas que hacen por capas estas figuras, lo más sencillo de programar son figuras geométricas, y por tanto hemos de estar preparados para ahora comer esferas, tetraedros y poliedros como nunca, porque es más fácil de programar de esta forma que no otras. Podemos explorar el mundo de simetría, el mundo de los giros. Leonardo da Vinci ya se preocupó de azar con giros, y el mundo de girar evidentemente tiene multitud de instrumentos en la cocina que podemos ilustrar. Y sin explicación, no creo que tenga nada que explicar sobre esto, el mundo de ir girando y el mundo de la parrilla, que ustedes conocen muy bien. Por cierto, como tengo ocasión de ir contemplando en una imagen pequeña, yo veo, les veo a ustedes ahora sentados aquí, mirando la pantalla, me estoy llevando una sorpresa, y es que no están aprovechando que yo estoy tan lejos para tomar mate. Cuando las muchas veces que estoy en Argentina, siempre que hay seminarios, todas las personas toman mate, y hoy, por lo que sea, debe ser por la hora, o tal vez que aquí no hay mate, bueno, no lo puedo apreciar, al menos en esta imagen. El mundo de la espiral de Arquímedes es un mundo de explorar en comida, en confiterías, pero también en las parrillas, de distribuir, es una forma de optimizar esto. Bueno, divisiones justas, por supuesto, ustedes son los mejores en las divisiones de los diferentes apartados de carne, pero también el mundo de los grandes pasteles, de los pasteles de boda, de grandes pasteles que deben dividirse por máquina o tal, el mundo de explorar divisiones justas, de volumen equivalente, etcétera,
pues es un mundo muy interesante. A partir del mundo de las divisiones justas, de pasteles, entran en el mundo de discutir modelos para dividir otras cosas. Por tanto, el modelo de dividir pues una herencia, de dividir en caso de un divorcio unos determinados bienes gananciales, o lo que sea. Evidentemente hay una división que es geométrica, y aquí tienen otra división que es un algoritmo, y es un caso interesante de comida y algoritmos, es decir, una forma súper justa de dividir es aplicar la regla de yo divido, uno divide, el otro elige. Esto es justo, nadie discutirá, por la cuenta que le vaya, procurará hacer bien la división. Pero si son 3 ya es más complicado, y con 4 aún más. Y estos algoritmos de división justa son interesantes más allá de los pasteles de las divisiones geométricas. Bueno, creo que podemos ir ya a las conclusiones. Y en esta charla yo les he querido animar, en primer lugar, pues a compartir este interés por motivar matemáticas a través de ejemplos de la vida cotidiana, y el caso de la comida como motivación de cosas de cocina para luego plantear interesantes problemas de matemáticas, creo que ha servido de hilo conductor. Les acabo con algunas frases contundentes. Por ejemplo, María Antonia Canals, una gran profesora de matemáticas, dice: enseñar no es importante, lo importante es que aprendan. Yo creo que es un bello principio, decir, bueno, nuestra contribución es esencialmente lograr que aprendan, y para que aprendan en particular que se interesen, que aprendan a través de actuaciones dinámicas en clase, a través de desarrollar proyectos con vida cotidiana, a través de hacer experimentos de laboratorio, y esto en todos los niveles lo debemos favorecer para que aprendan y se motiven. Penúltima afirmación: la labor docente es guiar el aprendizaje de los chicos y chicas y seducir matemáticamente. Yo creo que en este momento el prodigar la información ya no es nuestra misión. La información es accesible en muchísimos lugares, pero precisamente porque hay tanta información, es nuestra labor el guiar este aprendizaje, el seleccionar itinerarios, buscar temas interesantes y seducir matemáticamente, es decir, transmitir nuestra propia pasión por las matemáticas a los chicos y las chicas que deben aprenderlas. Y en esta imagen tienen lo que es parte del problema. El pasado va en una dirección, el presente no necesariamente es lo opuesto al pasado, y el futuro vaya a saber por dónde irá. No nos podemos quedar mirando simplemente al pasado. Nosotros formamos para el futuro, y las matemáticas pueden contribuir, como pocas otras cosas pueden hacer, a mirar este futuro con las competencias, con la capacidad de afrontar los problemas nuevos
que la vida personal y social nos deparará a todos en este futuro. Apostar por este futuro ciertamente incierto, desde nuestro presente, tiene la ayuda de las matemáticas. Y como siempre, la matemática rigurosa se hace con la mente, la matemática hermosa se enseña con el corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Y si Juan Carlos está por aquí y desean compartir alguna pregunta, alguna opinión, etcétera, pues encantado de hacerlo. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí me escuchas? Muy bajito. No oigo. No. Muy bajito, te oímos muy bajito. ¿Ahora sí? Hola, hola, hola. Claudio, ¿nos escuchas? Sí. Ahora sí. Muy bien. Primero, muchas gracias. Gracias. Bueno, si alguien tiene, vamos a hacer un par de preguntas. Dos preguntas, pero hay que venir aquí. El micro se oye muy bajo. ¿Ahora se oye mejor? Sí, ahora sí. Cuando habla hacia aquí, sí. Vale, bueno. Quien quiera hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta, que venga aquí y que hable alto. No, mejor aquí. ¿Ninguna pregunta? A ver, con este otro micro, ¿mejor? Sí. Ahora sí. Bueno. Sí, pero nadie quiere preguntar. Ah, bueno. Ni toman mate ni preguntan, Claudi. Esto ha cambiado mucho en Argentina. Sí, algo raro. Ahora hace tiempo que no vengo y hay una evolución, ¿eh? Ni mate ni preguntas no puede ser, ¿eh? La yerba está muy cara. La yerba está muy cara, por eso no tomamos tanto mate ya. Ah, es un problema de precio. Bueno. No creo que... ¿Es un problema matemático? No, ¿Es un problema matemático? Con la afición que ustedes tienen al mate, no me creo que el precio sea un freno al consumo, no. Mi pregunta es, ¿en qué proporción trabajar la matemática más abstracta con la matemática de la vida cotidiana? Especialmente con los estudiantes de los últimos años, ya de 16, 17 años, con futuros ingresos universitarios. Sí, fíjense, yo he repetido diversas veces que los temas de la vida cotidiana han de servir de trampolín, de motivación, de captar el interés. Pero luego usted pone estos ejemplos para poder trabajar el objetivo que usted tiene en concreto. A usted le interesa trabajar trigonometría, o la función seno, o gráficas de funciones, o gráficas estadísticas, y a partir de un problema usted motiva el estudio de esto, y por tanto de la vida cotidiana pueden sacar ejemplos para niños muy pequeños, pero también casos para 18 años, y para gente mayor, porque la complejidad, por tanto yo le diría que ha de haber un doble juego
es lo que se llama modelizar, realidad, el modelo que les interesa trabajar y luego ver que los resultados, si le han resuelto el problema o no. Y por tanto yo les animo a que el mundo se ponga al servicio de intentar enseñar, que aprendan. De nada sirve la explicación abstracta si luego la gente no interioriza los resultados, la sensibilidad numérica y el aplicar matemáticas en su propia vida o en su propia profesión. Y por tanto yo creo que hemos de hacer el doble juego, hay que pasar los exámenes de acceso a la universidad, pero también deben poderse aplicar matemáticas a la vida normal de las personas. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, Claudi, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a Agustín y a Joaquín por la ayuda técnica, y espero que la próxima vez estés aquí y puedas disfrutar del bife que tanto te gusta. Muy bien, yo encantado, les tengo mucha envidia. Digo, ahora, hace unos años, yo a Argentina he venido en unas 15 ocasiones para dar seminarios de la Olimpíada Matemática Argentina y ya estoy esperando a ver si el año que viene es posible regresar de nuevo, porque siempre es un placer estar con ustedes, y no por el bife, sino por el interesante conjunto de personas que se dedican a la enseñanza de las matemáticas en Argentina. Muy bien, pues muchas gracias, Claudio. Un abrazo a todos.